Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro Financial Talks by Scandia. Hoy vamos a hablar de oportunidades de inversión con productos Scandia y tenemos un panel espectacular. Vamos a estar conversando hoy con Carolina Ortegón, quien es nuestra gerente de inversiones en la fiduciaria de Scandia. Hola Carolina, ¿cómo estás? Buenos días, Catalina. Buenos días a todos. Qué rico ver un foro tan concurrido. No, pues yo también muy contenta de estar con ustedes y pues también tenemos ni más ni menos que a Manuel García, quien es nuestro gerente de Wealth Management en Scandia, Colombia. ¿Cómo estás, Manuel? Hola Catalina, mucho gusto estar hoy acá presente y un saludo cordial a las 430 personas que en este momento nos acompañan también.
De acuerdo, Manuel, qué felicidad. Y bueno, pues también tenemos a Juan Sebastián Restrepo, quien es nuestro gerente de inversiones de pues pensiones y aseguradora de Scandia Colombia. ¿Cómo estás, Juan Sebastián? Hola Catalina, buenos días. Buenos días para todos. Un gusto estar acá hoy compartiendo este espacio. Bueno, pues hoy la charla va a estar bien nutrida y sin lugar a dudas este 2022 pues empieza con una economía global pues que está creciendo a un buen ritmo, aunque es pues a un menor ritmo frente al 2021. Tenemos una fuerte persistencia de la inflación a escala global, una expectativa de endurecimiento de la política monetaria por parte de todos los bancos centrales del mundo, empezando con los bancos centrales de América Latina y por supuesto una fuerte expectativa frente a las subidas de tasas de la Reserva Federal. También tenemos nuevas cepas del COVID que cada vez son menos letales y por supuesto un contexto geopolítico pues con tensiones entre Rusia, Ucrania y obviamente pues continuidad en las tensiones entre China y Estados Unidos que siempre aparecen por ahí en el ámbito principalmente comercial. Y bueno, todo esto pues nos recibe con volatilidad en los principales activos de mayor riesgo después de un año 2021 con valorizaciones extraordinarias en la renta variable a escala global, pues hemos visto algo de correcciones y la volatilidad en la renta fija pues continúa. Y por supuesto en el ámbito local, pues todos muy atentos a qué va a pasar con ese panorama electoral. Tenemos también unas presiones inflacionarias muy fuertes, pues que han generado preocupaciones y la posibilidad de que el emisor sea mucho más estricto un poco o mucho más contundente en las subidas de tasas, como ya lo ha sido en las últimas reuniones. Y pues, por supuesto, digamos que todos estamos muy atentos de qué va a pasar con esa renta fija, qué va a pasar con el dólar. Y en ese contexto, pues digamos que ni más, ni, pues sin más preámbulos, vayamos a los expertos. Y yo quiero empezar con Caro, para preguntarte lo siguiente. En este contexto, digamos que tiene pues definitivamente bastantes factores de incertidumbre. Yo quisiera preguntarte qué oportunidades estás viendo principalmente en el mercado de bonos y si quieres hacer un zoom en Colombia sería bien interesante. Bueno, pues Cata, muchísimas gracias. Buenos días para todos y definitivamente sí vemos este año una oportunidad muy interesante en la renta fija, llámese CDTs, títulos emitidos por el gobierno, bonos colombianos e incluso bonos internacionales, pero sí quisiera por ahora hacer un zoom en Colombia. Sabemos que el año pasado no les fue nada bien, que los portafolios intensivos en renta fija pues no tuvieron las rentabilidades que todos estábamos acostumbrados a tener y por el contrario vimos mucha volatilidad en los rendimientos. No quiere decir que la incertidumbre o esta volatilidad no continúen. ¿Por qué? Porque tenemos tres factores fundamentales que tenemos que seguir teniendo en el radar. La inflación, llegamos a un pico de inflación en el mundo y en Colombia muy importante, estamos alrededor del 7% hace 3 meses, eso no era pensable para nosotros. Sabíamos que con la reapertura económica y viendo los casos de los demás países que reabrieron las economías anteriormente, pues sí tenían un incremento en el índice de precios, pero no en estas magnitudes, y lo mismo le pasó a los países vecinos de la región, incluso a los Estados Unidos, a la Unión Europea y demás. ¿Por qué? Porque todos estamos saliendo a consumir al mismo tiempo, vamos a los restaurantes, a los viajes inicialmente, hay una restricción en las logísticas de abastecimiento y esto ha hecho que pues que tengamos todos esas decisiones de consumo e inversión que teníamos aplazadas mientras estuvimos en las cuarentenas y gracias a la vacunación nos sentimos más confiados de salir a la calle, pues todos al mismo tiempo consumir. En ese orden de ideas, pues los bancos centrales no tienen otra opción que salir a subir la tasa de interés. Y en ese orden de ideas vemos como alrededor del mundo todos los bancos centrales en general, excepto China, están teniendo esta expectativa. ¿Y eso qué me afecta a mí? Dirá la persona, bueno, ¿qué afecta a mis inversiones cuando las tengo en renta fija? Pues definitivamente es que los títulos empiezan a incrementar su tasa de interés. Es decir, hace un año cuando íbamos a constituir un CDT, a un año estaban al 3%. Hoy ese mismo CDT está alrededor del 6, del 5,5, dependiendo la calificación crediticia de la entidad bancaria donde yo vaya. ¿Ven? Ha incrementado esa tasa de interés muy en línea con lo que ha pasado con la inflación y la tasa de interés del Banco de la República. Pero esa es una oportunidad muy interesante para las personas que están invertidas, para esos perfiles de riesgo conservador y moderado que están invertidos en los fondos y en los portafolios
intensivos en renta fija. Hace un año esos fondos conservadores tenían una causación o una tira estructural. ¿Qué es una tira estructural? El promedio ponderado de cada una de las inversiones o de los CDTs o de los títulos que hacen parte de ese portafolio. Ese promedio estaba alrededor del 2.53% hace un año. Hoy esos mismos fondos, con esa misma composición, digamos, conservadora de títulos de no mayores de un año o alrededor de un año, está alrededor del 4 al 5%. Y ni hablar de los fondos moderados que significa ser más moderado, irse a un plazo un poco mayor. Ya no me voy a un año, me voy a entre 3 y 5 años de plazo de los títulos. Esos fondos estaban alrededor del 5 o 6%. Hoy en día son fondos que están al 9%. Pero también me levantarán la mano y me dicen, no, pero yo no veo ese 9. Yo no veo, el 4,5 sí lo he empezado a ver en los fondos conservadores. ¿Por qué? Porque sigue la incertidumbre en torno a cuánto va a llegar la inflación, cuánto va a ser esa temporalidad de inflación. ¿Serán unos pocos meses o se alargará un poco más o será un poco más de tiempo? Como lo dijo Cata, a pesar de que estamos creciendo mucho más, ya el crecimiento se ha estancado, o como yo digo, prendimos el carro el año pasado, súper aceleramos, uno acelera un montón cuando está prendiendo su carro, pero luego empieza una velocidad crucero y es lo que las economías han empezado a hacer. Ya esa dinámica de crecimiento ha disminuido, incluso el mismo Fondo Monetario y muchos analistas han empezado a reducir sus expectativas de crecimiento para este año. Eso quiere decir que esa inflación seguramente sí tendrá una temporalidad y empezará a converger a la inflación de equilibrio de cada una de las economías y por ende pues llegaremos a tasas de interés de equilibrio también y ahí empezaremos a ver pues unas mejores rentabilidades de los portafolios, adicionalmente con el fenómeno que en Colombia presentamos, que es el tema electoral, que es una película que hasta ahora está comenzando. Son los primeros 15 minutos de la película, nos falta el resto, el desenlace y el final. Si me preguntan, no tengo idea qué va a acontecer. Lo que sí les puedo decir es que generalmente estos procesos electorales imprimen mucha volatilidad en los mercados, no solo en Colombia, alrededor del mundo. Pero al final, pues ya en junio conoceremos cuál es el desenlace. Que a uno le guste el final de la película, eso es independiente. Algunos a veces nos encanta una película y al de al lado le parece pésima. Eso ya es una percepción. Esperamos que los mercados tengan una percepción positiva. Pero también la buena noticia es que incluso hemos visto que, por ejemplo, en el caso chileno o peruano, cuando el desenlace no le gustó mucho a los mercados, no era lo que el mercado esperaba, incluso esas desvalorizaciones que se dieron en algún momento fueron corregidas en la medida que los discursos se van moderando y sobre todo que se tiene certeza de lo que realmente se va a pasar. Creo que lo que más afecta de manera más negativa a los mercados es la incertidumbre. Entonces, en conclusión, somos muy constructivos para la renta fija, sobre todo en Colombia. Pensamos que ya el efecto de subida de tasas de interés de inflación se ha venido incorporando en los precios, no solamente a nivel local, sino movimientos que pueden existir, por ejemplo, en la Reserva Federal, sabiendo que los bonos del Tesoro son el bono de referencia con el que cotizamos los títulos de renta fija alrededor del mundo. Eso ya se ha venido incorporando de manera importante en los precios y seguramente en un segundo semestre, cuando muchas variables, el tema electoral ya lo conoceremos, inflación y tasa de interés, ya sabremos qué pasó en general, pues empezaremos a ver unas mejores causaciones y veremos un mejor comportamiento de los títulos de renta fija. Yo sí considero que es una oportunidad muy interesante empezar a entrar poco a poco. Nunca sabemos cuál es el mejor timing, es como cuando uno quiere comprar dólar, jamás sabe uno cuál es el mejor momento, pero si la intención es ese, yo tengo un perfil de riesgo moderado, en donde tengo un horizonte de inversión de mediano y largo plazo, pues puedo ir probando, ir entrando, pensando que seguramente la volatilidad continúe, pero estoy pensando en un 2022 segundo semestre que será mucho más constructivo. Bueno, pues Caro, muchísimas gracias. Yo creo que el mensaje contundente que nos has enviado es ese colchón de rentabilidad que aparece en esos instrumentos de renta fija, que es un colchón de rentabilidad que el año pasado no teníamos, sino este año lo tenemos y eso hace la diferencia. Y otro tema importante que tú has anotado es que, pues claramente, en medio de un panorama electoral que es incierto, hay mucha volatilidad, pero eso también da muchas oportunidades. Y yo quiero seguir con el tema de los bonos y quiero preguntarle a Juan Sebastián un poco, también desde un punto de vista no solo local, sino global,
¿qué oportunidades también estás viendo? Porque pues definitivamente en Colombia tenemos un matiz adicional que es esa incertidumbre electoral, pero a nivel global pues tenemos ese matiz que Caro ya nos anotaba y es, no sabemos cuántas veces va a subir las tasas la Reserva Federal y en qué magnitud. Y en este momento hay mucha, digamos, divergencia en el número de incrementos de tasas pues, que nos trae la Reserva Federal. Entonces te pregunto, Juanse, un poco qué estás viendo de oportunidades en la renta fija más, pues también a escala global. Muy bien, Cata. Y es muy buena pregunta. De hecho, estamos en un contexto de alta incertidumbre en muchas variables y entre ellos la renta fija pues se ha visto afectada por toda la expectativa de mayor inflación a nivel global. Y un mensaje importante, ¿y en dónde se abren las oportunidades? Definitivamente los bancos centrales han venido ajustando las tasas de interés. Lo hemos visto en Latinoamérica. Ha habido un incremento del año pasado en varios bancos centrales. Brasil fue uno de ellos, México, Chile, Colombia entró en la fase final, pero también entró en ese grupo de países que estuvo ajustando tasas de interés. Y algunos nos mantenemos en ese ciclo. Algunos estamos más por la mitad del ciclo, unos ya están finalizando, principalmente el caso de Brasil, que va a llevar la tasa Selic cercana al 12%, un poco más, un poco menos, pero definitivamente ya viene en un proceso de ajuste. Y es muy relevante esto porque esto inició con varios mercados emergentes y lo que estamos viendo este año es que los mercados desarrollados, al parecer, y es Estados Unidos, por ejemplo, uno de los que se esperaba que incrementara tasas hasta el 2023, y este incremento de inflación lo que ha llevado es a pensar que incluso, y no solo pensar, ya el mercado descuenta que este año inicia un ciclo de incrementos. Y esto tiene implicaciones importantes. ¿Por qué razón? Lo que hemos visto en Latinoamérica es que ese proceso de ajuste ya tiene una gradualidad que ha permitido que ya se ajusten los mercados y por esa razón en mercados emergentes se empiezan a abrir oportunidades bien atractivas. Por supuesto, Colombia es uno de ellos, donde naturalmente va a haber volatilidad, pero los niveles ya son tan atractivos que a pesar de tener una volatilidad muy alta, la rentabilidad de lo que uno puede construir un portafolio en estos niveles incluso le permite soportar todo ese entorno de volatilidad por definitivamente los rendimientos que va generando durante el tiempo. Y esto no solo abre espacio para Colombia, lo vemos en Brasil, lo vemos en varios países donde ya los niveles de tasas son mucho más ajustados y esto abre una gran oportunidad en mercados emergentes. Donde no se ven oportunidades tan claras es en mercados desarrollados, porque los bonos en mercados desarrollados se encuentran en tasas muy bajas, aún incluso a pesar de ya comenzar el ajuste. Iniciamos el año, por ejemplo, con bonos del Tesoro a 10 años al 1,50, 1,55%. Hoy ese bono se encuentra al 1,90, 1,95%, aunque ya ha tenido un ajuste al alza, todavía son niveles bajos. Y eso de alguna forma, o relativo a la renta fija emergente, empieza a abrir una oportunidad de valor importante. En Europa, de hecho, las tasas de interés en muchos países están incluso en territorio todavía muy cercano a cero, algunos en territorio negativo. Esto de alguna forma no genera una oportunidad de valor y ahí es donde ese mundo de renta fija local en mercados emergentes abre un espacio importante y Colombia está en una posición muy atractiva y estará mucho mejor en la medida en que se resuelvan menos elementos de incertidumbre. Punto final para comentar. El incremento de tasas sí puede afectar toda la curva en general, toda la renta fija, todos los nodos de la curva, pero tiene una influencia importante principalmente en la parte corta. Toda la dinámica de inflación y tasas tiene una influencia en los bonos de más corto plazo. La deuda a largo plazo no solo la afectan fundamentales de tasa de interés de corto plazo, sino también expectativas de muy largo plazo. Y lo que pasa es que en este momento ya hemos visto que en este proceso de ajuste de tasas de interés de corto plazo, ya en los bonos de largo plazo no está teniendo mayor injerencia. ¿Qué factores sí tienen en cuenta ahí? Por ejemplo, expectativas de déficit fiscal. El gobierno en Colombia ya anunció una expectativa de disminución del déficit, que aunque sigue siendo elevado, cercano al 6%. Sumado a que los mercados sabemos que aunque la inflación está al 8-7% y puede llegar a un pico entre el 7,50 y 7,70, más o menos es lo que estimamos con un alto grado de probabilidad que llegue a ese nivel. Lo que vemos es que también existe una probabilidad muy alta que haya una convergencia alrededor del 5,5, 5,50 e incluso en el primer trimestre hay una alta probabilidad que se ubique en el rango meta.
Lo que pasaba es que hace unos meses antes del dato de inflación veíamos que la convergencia podía darse más rápida hacia diciembre, pero lo que vemos es que el dato saliente que sale este año tiene un efecto base muy bajista para el próximo año. Entonces no importaría tanto si el cierre puede estar un poco alto, porque todos en el mercado sabemos que la inflación rápidamente en el primer trimestre va a ubicarse cercano al 4. Entonces, no es un factor de sorpresa, y definitivamente la tendencia hacia adelante es de grado de normalización de esa inflación, y esto va a tener un impacto muy favorable en toda la renta fija. Por lo tanto, renta fija, emergente, oportunidades. Colombia se destaca como un país que genera una gran oportunidad para los inversionistas. De acuerdo, Juanse, un mensaje muy potente y tal vez yo resaltaría eso que tú destacas, y es esas oportunidades en los títulos de mayor plazo al vencimiento, que tal vez estábamos un poco asustados el año pasado y todos refugiándonos un poquito en esos plazos al vencimiento menores, pero es como abramos los ojos, abramos bien o miremos muy bien esas oportunidades, porque son bien interesantes. Y también hiciste un tema, alusión a un tema bien interesante también, es otros emergentes LATAM, porque tal vez muchas veces nos concentramos en Colombia, pero pues nuestros vecinos también han tenido mucha volatilidad, mucho ruido, y ahí también hay oportunidades, por supuesto, fundamentales. Y en ese sentido, yo quiero ir a Manuel para preguntarle lo siguiente, Manu. Cuando un cliente que tú hablas, tus clientes te dicen, oiga, estoy pero cansado con la renta fija, porque es que llevo un año que no me da, digamos, dinero, o no me ha dado el retorno, pero obvio, el cliente ha venido de unos años, como de unas vacas gordas o de unos años de mucho retorno, y llevamos un año larguito como con mucho ruido. Entonces, tal vez, Manu, yo te preguntaría, ¿qué conversación tienes con el cliente para hablar de esa relación riesgo-retorno interesante a lo largo del tiempo, para hablar de esos objetivos más de mediano plazo, y cómo la renta fija contribuye a ese proceso de diversificación y pues digamos, de búsqueda de objetivos financieros? Sí, Cata, gracias. Pues mira, los puntos que tú tocas son muy importantes porque Carolina, Juan Sebastián hablaron de las oportunidades que hay en renta fija, pero un cliente, digamos, vio, digamos, unas dificultades el año anterior. Claro, también es importante, digamos, entender cuál es el contexto en el que estamos. Carolina y Juan Sebastián hablaron mucho de los temas de inflación y de la subida de tasas. Y hay fenómenos que a veces no saltan tan a la vista, pero que realmente son importantes cuando uno entiende toda esta dinámica detrás de. Juan Sebastián hablaba, digamos, de los bonos del Tesoro de 10 años, pero cuando uno va y mira bonos del Tesoro de más corto plazo, 1 año, 2 años, 3 años, son proporcionalmente los que más se han afectado durante los últimos 2 meses, anticipando, digamos, esas subidas de tasas de interés que va a hacer la Reserva Federal. Entonces, teníamos bonos de 1 año, 2 años, 3 años del Tesoro, que son por definición los activos como más líquidos y más seguros del mundo, y ya hoy tenemos tasas incluso en los bonos del Tesoro de 3 años casi cercanas al 1,50. Eso también tiene muchas dinámicas. Dinámica es que si yo tengo un bono muy seguro, tengo un bono también muy líquido, pues probablemente evito, digamos, ciertos bonos en cierto momento del tiempo, particularmente los high yield, que son bonos, digamos, por debajo del grado de inversión. Y lo que hemos visto durante enero es que ha salido mucho dinero de high yield, e incluyendo, digamos, dinero de los mercados emergentes. Este año, por ejemplo, en emergentes, los flujos de inversión hacia bonos van negativos. Y eso es algo, digamos, bien particular. Cuando son negativos, lo que quiere decir es que la gente los está vendiendo, y cuando uno lo vende, pues castiga, digamos, el precio. Entonces, claro, ¿cómo se compatibilizan, digamos, esas dos historias? Se compatibilizan de la siguiente manera. El cliente que entra hoy y tiene, digamos, algo de liquidez y quiere aprovechar, digamos, esas oportunidades, pues claramente invertir en bonos están muy atractivos porque tienen hoy unos precios más bajos que lo que tenían, digamos, un tiempo atrás. Pero lo segundo es que el cliente, digamos, que está viendo, digamos, la desvalorización, tiene, digamos, que entender que esas desvalorizaciones se deben a esos ajustes de valorización, más no necesariamente, digamos, es porque esté perdiendo plata per se. Y acá, digamos, la gente muchas veces me dice, pero es que, Manuel,
No entiendo por qué si ustedes hablan de que sube, digamos, la rentabilidad del bono y de que las tasas están subiendo, yo estoy perdiendo plata. Y la respuesta no es otra, es que finalmente lo que hace es que el que va a comprar el bono hoy en el mercado de cero, pues va a obtener una rentabilidad mayor. Si yo quiero vender mi bono, pues para que obtenga, digamos, el que lo va a comprar una tasa equivalente a si fuera directamente al mercado el día de hoy de ceros, pues yo se lo debo vender más barato. Entonces, digamos que esa es la relación. Pero, ¿qué viene, digamos, importante hacia futuro? Hacia futuro viene importante, digamos que, miren, la deuda global debe costar unos 95, 100 trillones de dólares. Eso es lo que valen todos los bonos en el mundo. Hace unos 6, 7 meses atrás teníamos unos 20 trillones de dólares de deuda negativa. O sea, no solo no me daban interés, sino que además yo tenía que pagar para que alguien me lo recibiera. Particularmente bonos de gobiernos como Alemania, España, Portugal, los europeos y los bonos del tesoro de muy corto plazo. Al día de hoy ya solo quedan 5 trillones de dólares de deuda negativa, lo cual quiere decir que ya los bonos, incluyendo los de corto plazo en Estados Unidos, están dando rendimientos, y cuando dan rendimientos, esos son oportunidades. Entonces, aquí lo que uno sí le dice, digamos, a los clientes es, aprovecha, por ejemplo, los bonos, porque la inflación va a bajar, y la inflación va a bajar por una razón sencilla. La inflación no es otra cosa que un cambio porcentual en un índice de precios. Si yo tengo un índice de precios en 100 y lo tengo en 110, la inflación es 10. Pero si el índice de precios me pasa a 120, ya de 110 a 120 el cambio porcentual no es 10, es 9 algo. Claro, los precios están por acá arriba, pero la inflación me empieza, digamos, a bajar. Ese es el ajuste, digamos, que uno tiene que entender. Entonces, en la medida que la inflación empiece a bajar, porque las cosas se van a aligerar, pues también los bonos de renta fija van a ser, digamos, muy ganadores. Ya Juan Sebastián, Carolina hablaron de Colombia, pero en el mundo, digamos, va a ocurrir exactamente lo mismo. Entonces, en este momento, para mi gusto particular, se está dando, digamos, un gran cambio a que ciertos actores también, como los grandes institucionales que tienen que invertir en renta fija, pensiones en el mundo, el Fondo de Pensiones de Noruega, de Holanda, los de Estados Unidos, que de hecho tienen un déficit, van a empezar, digamos, a mirar ciertas oportunidades en renta fija, y los inversionistas retail podemos, digamos, ir por esa línea también. De acuerdo, Manu, pues un mensaje también muy potente de ver un poco que el tema de la inflación no va a ser vitalicio, que es un tema, pues digamos que es persistente, pero en la medida, o ha mostrado ser persistente en los últimos meses, pero tarde o temprano debe moderar, y eso sin lugar a dudas, pues también abre oportunidades muy interesantes. Ahora, lo que he visto en el chat es que ya nuestra audiencia nos empieza a preguntar de producto. Entonces yo pensaba hacerle las preguntas de producto al final, pero me voy a cambiar un poquito porque pues empiezo a tener muchas preguntas, y voy a aprovechar y preguntarle a Juan Sebastián. Acá, bueno, Juan Sebastián nos habló de las oportunidades en renta fija emergente. Entonces, si quieres, Juan, yo te preguntaría, una de las preguntas del público, que es, ¿en qué portafolios pueden nuestros clientes exponerse a esas oportunidades de renta fija emergente? Y también, si nos puedes contar, dentro de las opciones del fondo voluntario, ¿qué estás viendo atractivo en materia de renta fija que nos quisieras compartir? Muy buena pregunta, Cata. De hecho, son varios portafolios en donde nos podemos exponer a renta fija en deuda emergente. Enfocaría principalmente los 3 portafolios Strategist, Conservador Moderado y Strategist Mundo Sostenible, que es un fondo enfocado en factores ASG. Estos 3 portafolios tienen la capacidad de exponerse en este segmento de deuda emergente, deuda LATAM, deuda corporativa, que también genera mucho valor y mucha buena rentabilidad. Por lo tanto, en esos portafolios estamos materializando y vamos a capturar muy bien esa oportunidad. Lo que pasa es que hace parte de una composición del portafolio y no es 100% enfocado en deuda emergente. Son portafolios balanceados, pero es importante tenerlos en ese contexto. El segundo, hay un portafolio donde podemos exponernos a renta fija internacional y se llama renta fija global. El punto con este portafolio es que es un portafolio que la exposición en renta fija global principalmente está dada en dólares, y principalmente tiene un componente, se podría decir, de mercados desarrollados, que también no es conocer que se puede capturar
oportunidades en deuda emergente, pero tiene un enfoque mucho más de renta fija desarrollada. Sin embargo, para inversionistas que quieran exponerse a otros mercados, también es una oportunidad atractiva y pues ahí también nos permite balancear entre renta fija desarrollada y renta fija emergente, que no sea Colombia, que eso parte de la pregunta, de alguna forma el inversionista que quiera no exponerse a renta fija local, si afuera, este puede ser un vehículo que le permita hacerlo. Hay un portafolio, ya pasando a otras oportunidades que tenemos en el fondo voluntario, hay un portafolio que sí está 100% concentrado en Colombia, pero invierte principalmente en bonos de mediano y largo plazo y se llama Bonos Colombia Plus. Es un portafolio que permite capturar muy bien en la deuda pública local todas estas oportunidades de renta fija de más largo plazo. Y cuando mencionaba que el mercado va a empezar a tener una expectativa de menor nivel de inflación, ajuste fiscal favorable, un entorno positivo para la deuda emergente, adicionalmente un banco central que ya ha llegado a la tasa neutral o una tasa terminal donde ya probablemente va a mantenerse estable, en ese momento la oportunidad que abre un portafolio de este tipo es muy alta porque la correlación que tiene con deuda emergente es muy alta. El punto sería que sí tendría exposición a deuda colombiana. También tenemos otro portafolio de más mediano plazo que son con ventanas semestrales de liquidez. Tenemos dos uno que se lanza entre enero para ventana en junio y otro que se lanza en marzo a septiembre y básicamente se mantienen los recursos 6 meses y nos permite a nosotros invertir en bonos de mediano y largo plazo también y obtener un rendimiento también favorable en todas estas oportunidades que estamos viendo. Y para inversionistas ya mucho más conservadores, tenemos nuestro Strategies Liquidez, que es un fondo 100% intensivo en renta fija local de corto plazo, que como hemos mencionado, ya hay bastante ajuste en esos niveles de tasas de corto plazo, por lo tanto las rentabilidades en ese portafolio empiezan a ser bien atractivas. Y para concluir, estamos recurrentemente sacando una oferta de CATs, portafolios al vencimiento, donde con las rentabilidades que tenemos hoy, comprometemos capital a 1 año y medio, 4 años. En este momento acabamos de lanzar un portafolio CAT a 1 año y uno a 4 años con rentabilidades muy competitivas y estas oportunidades para inversionistas que ya quieran incluso tener un retorno definido a largo plazo. En la valoración de precios de mercado de la vida del producto sí puede haber cambios, pero el inversionista puede estar tranquilo porque hay una rentabilidad objetivo que se va a obtener en ese CAT, en ese producto y permite capturar las tasas que hoy están muy altas, que empiezan a ser bien atractivas y que vemos que durante este semestre van a mantenerse, incluso pueden seguir habiendo buenas oportunidades, por lo tanto vamos a estar ofreciendo al mercado capturando esta oportunidad para nuestros clientes. Con esto cierro una visión general de la plataforma en voluntarias y oportunidades en renta fija en nuestros productos. No, pues espectacular, Juanse. Lo que vemos es que es una oferta de valor súper rica. Muy rápidamente, pues hay ofertas dedicadas y simplemente haciendo quoting, Strategies Liquidez, Bonos Colombia Plus, por supuesto, digamos, Pro y los CATs que nos habla Juanse y las ofertas balanceadas también como pues, Strategies Moderado, Mundo Sostenible, entre otros. Pero la conclusión más importante es que es una oferta de valor súper rica que podemos aprovechar nosotros como clientes de Scandia. Y pues aprovecharía también y le pregunto a Carolina porque hay una oferta de valor muy poderosa en la parte de pensiones voluntarias, pero también en la fiduciaria hay una oferta de valor interesante en renta fija y quiero aprovechar y preguntarle a Caro qué estás viendo, qué nos recomiendas y qué tienes para ofrecernos. Bueno, para ofrecerles tengo 2 fondos, FIC efectivo para el manejo de sus recursos líquidos, ya sean los recursos como ustedes de persona natural o de sus compañías. Hemos visto que a pesar de que fue un fondo y como lo decía Juan Sebastián, es intensivo en el corto plazo, pero esa parte corto plazo me refiero a títulos menores a 1 año, se vieron muy afectados o como decía Manuel, tuvimos unos movimientos muy importantes en la cotización. Comenzamos el año con CDTs a 90 días alrededor del 2 y terminamos el año con CDTs a 90 días alrededor del 5. Ese movimiento pues genera volatilidad y desvalorización. Sin embargo, ha sido un fondo que recientemente o en los últimos meses
tiene una rentabilidad mucho más estable. Fuimos los de menor volatilidad cuando comparamos este fondo con similares fondos que la industria, tanto de fiduciarias como de comisionistas de bolsa, ofrecen. Fuimos la menor volatilidad durante el año, la rentabilidad diaria, el menor movimiento, y hoy en día estamos ofreciendo rentabilidades muy competitivas frente a la remuneración que ofrecen en cuentas de ahorro, alrededor del 3,5%, incluso del 4%, y es un fondo en el que yo puedo entrar y salir en cualquier momento. Puedo manejar mi capital de trabajo en la compañía, mis recursos líquidos y de corto plazo. Si ya mi objetivo es un crecimiento de capital y le creo a esta tesis de oportunidad en la renta fija colombiana, pues FIC Multiplazo es una muy buena opción. Es un fondo en el que puedo entrar en cualquier momento y para salir debo esperarme o tener un pacto de permanencia 90, 180 días o un año. Ahí dependerá del objetivo de inversión que yo tenga, pero pues siendo muy constructivos en la segunda parte del año, pues me parece que es un fondo en donde podemos capitalizar toda esta oportunidad. En el chat vi una pregunta que me pareció interesante y es, ¿entro entonces en el segundo semestre si soy tan constructiva en el segundo semestre? Es una opción y está muy bien. Yo podría esperar a que muchas de estas variables sean mucho más certeras. El problema es que ya no va a ser al mismo nivel o al mismo precio. Ese 9% del que yo estoy hablando seguramente está ahí, esa tasa está tan alta porque está incorporando toda esa incertidumbre que estamos teniendo en las diferentes variables como inflación, tasa de interés y todo el tema electoral. Cuando esa película se resuelva, seguramente eso no va a ser 9, seguramente va a ser 6. Ahí dependerá de mi apetito de riesgo. ¿Qué tan tranquila me siento yo durmiendo con la volatilidad o definitivamente no? Entonces, es ese costo. Yo pago o me pagan a mí una prima de riesgo para asumir mayor riesgo o prefiero dormir tranquila y me espero al segundo semestre. Es una posibilidad y más bien me refugio en portafolios más conservadores, más líquidos, que me dan una rentabilidad menor, pero una menor volatilidad. Ese timing dependerá mucho del perfil de riesgo que yo tenga y la capacidad de aguante y también del horizonte de tiempo. No, mis recursos son para pagar una casa en 2 meses. No, esté más bien en un fondo líquido. Ahí no vale la pena. No, estos son para la educación de mis hijos a 15 años. Ahí es otra historia completamente diferente. Entonces, es muy importante hacer ese balance y ahí, digamos, en el equipo de fiduciarios nació una idea de invertir consciente. Hoy estamos muy de boga de ser conscientes en la alimentación, en la salud, en el estilo de vida, la educación que les damos a nuestros hijos, la relación que tenemos con todo el mundo. Seamos muy conscientes en las inversiones que hacemos. Yo realmente tengo esa capacidad de aguante, yo realmente tengo esa posibilidad de dejar los recursos ese tiempo o no, no pasa nada. Hemos construido, como lo decía Cata, una oferta de valor muy amplia en las diferentes compañías y plataformas que nos da la oportunidad de estar en el fondo o en la estrategia que se ajuste a mis necesidades. Entonces, pues, era el mensaje que les quería dar. De acuerdo, Caro, eso es un mensaje muy profundo, el tema de la inversión con conciencia, y yo acá tengo unas preguntas bien interesantes que voy a aprovechar y le voy a decir a Manuel que nos ayude. Entonces, un poco el año anterior, pues claramente rompimos el paradigma de que la renta fija colombiana pues era siempre un activo muy conservador, seguro, y pues vimos cómo, digamos, aumentó la volatilidad. Y dentro de las preguntas, Manuel, que nos hacen aquí es, yo soy un inversionista mayor que tengo mis ahorros, digamos, y mis inversiones, pues, digamos, muy enfocadas en esos activos tradicionalmente conservadores. ¿Qué me ofreces? ¿Cómo Scandia me puede ayudar a seguir manteniendo ese perfil conservador, creciendo mi capital, digamos, con una volatilidad controlada, pero en un contexto donde el activo tradicional, que es la renta fija, pues empieza a mostrar o ha seguido mostrando volatilidad? Entonces, ¿cuál sería tu producto insignia o tus productos insignia para aquel cliente con estas características? Bueno, esto aquí podríamos quedarnos todo el día discutiendo sobre temas de inversión. Yo creo que Juan Sebastián y Carolina hicieron, digamos, un mapeo muy interesante de lo que son las oportunidades locales. A esa pregunta que me haces, Cata, yo quiero, digamos, hacer la siguiente reflexión. Mucha gente, los colombianos, digamos, somos muy dados a la renta fija, y el inversionista, digamos, colombiano es muy dado a la renta fija, y se tiende, digamos, a asociar que un inversionista conservador es exactamente igual a renta fija. Y la respuesta es que
en los últimos 2 años, en medio de la pandemia, vimos que eso no es totalmente cierto. Y voy a tratar, digamos, de explicarlo. Si yo, muchos países, por ejemplo, soberanos, aprovechando las tasas bajas, sacaron deuda a muy largo plazo, 30, 40, 50 años. El tema es que si yo soy conservador, no necesariamente voy a comprar un bono de 50 años, por más que sea renta fija, porque los movimientos de inflación, los movimientos de tasa de interés, le dan demasiada volatilidad, digamos, a esos bonos. Entonces, lo primero para un inversionista conservador es que no seamos exactamente iguales conservadores a renta fija. Eso digamos, es un paradigma que yo creo que tenemos que romper. Ser conservador es tener un portafolio en el cual la volatilidad sea una volatilidad controlada y acorde, digamos, a unos plazos establecidos. Obviamente, cuando uno mira Colombia, pues el tema es así, pero muchas veces también, digamos, en Scandia, particularmente por medio de los productos internacionales y de negocios internacionales, uno puede tener un panorama así. O sea, si en Colombia las inversiones son 10 fondos, en el mundo, digamos, pueden ser perfectamente 30.000 fondos que te manejan renta fija. Y ahí hay muchas oportunidades que la invitación es, digamos, es a explorar. Pero como sé que podemos hablar mucho, pero también hay muchas preguntas sobre todo de renta variable, también quiero decirle, digamos, a esos inversionistas conservadores que cuando hablemos de renta variable, las oportunidades que a mi gusto particular se están abriendo en un sector que se llama el sector value, que es mucho más asociado generalmente con los temas de dividendos que con los temas, digamos, de crecimiento del precio, son impresionantes. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque muchas veces yo puedo tener una acción, pero los mismos dividendos que están siendo, digamos, por los aumentos de ganancias de muchas compañías y que van a salir muy bien esos dividendos, ahí son opciones realmente ricas y muy potentes para muchos inversionistas. Entonces, el tema es, ¿podemos ver renta fija, bonos short duration, etcétera? La respuesta es sí. ¿Podemos ver bonos emergentes? La respuesta es también. ¿Podemos ver bonos en desarrollados? Sí. ¿En euros, en yenes, en francos, en dólares, en lo que queramos? La respuesta es sí. Pero también hay otra serie de activos que poniéndolos bien dentro del portafolio me dan esa aproximación al perfil conservador con oportunidades, como digo, y no quiero adelantarme, pero particularmente en el sector value, en acciones, a mí me gusta bastante. De acuerdo, Manuel. Y ese mensaje que tú nos has dado es muy contundente. Tradicionalmente teníamos, como bien lo has dicho tú, hemos enunciado tú, es que el paradigma de conservador igual renta fija. Y ese paradigma también, como muy bien lo has dicho tú, hay que romperlo. Tal vez esa diversificación adecuada es pues realmente el sinónimo correcto de ser conservador. Y otro tema fundamental que tú has tocado que yo quiero resaltar es, tú te puedes exponer en renta fija y mantener ese sesgo conservador, pero tienes que ser muy contundente con el plazo al vencimiento del bono que estás comprando y el producto que estás comprando, cómo está constituido desde un punto de vista de plazo al vencimiento, y yo creo que ese mensaje también es muy contundente. Y por último, obviamente tú le has abierto la puerta a este tema tan importante que es la renta variable del que vamos a hablar en este segundo segmento, y has dicho, ojo, que hay renta variable que no necesariamente es tan volátil como pensábamos. También el paradigma de que la renta variable es sinónimo de riesgo absoluto, también hay que dejarlo de un lado. Y entonces aquí vamos a seguir con esta conversación y voy a aprovechar y le voy a preguntar a Juan Sebastián un poquito, ¿qué oportunidades estás viendo en renta variable? Y si quieres de una vez aterrizarnos a los productos que para ti son absolutamente importantes y fundamentales que nuestra audiencia conozca desde un punto de vista de la oferta de valor que tenemos en el fondo voluntario y en los productos de pensiones de Scandia. Bien, Cata. Voy a dar muy buen punto porque definitivamente la renta variable encaja muy bien y debe estar en una construcción de portafolios y en un portafolio de inversión de todo tipo de cliente, porque permite complementar muy bien todo el portafolio y generar un perfil de retorno diferente al que se tiene normalmente para un inversionista que no está diversificado. Y para abordar esa pregunta, por lo tanto, primero, ¿cuál es el contexto en el que estamos? El contexto global es un contexto de crecimiento de la economía. Ya nos recuperamos, hubo un cambio, un efecto base estadístico, por lo tanto, los niveles de crecimiento de las economías
fueron muy altos respecto a lo que naturalmente habíamos visto en el 2020. Sin embargo, las economías a nivel global, el crecimiento económico se mantiene fuerte. Y esto tiene una implicación directa en las compañías, en las acciones. Ese entorno, por lo tanto, es un entorno benigno aún para la renta variable, porque de alguna forma cuando uno compra o invierte una acción, de alguna forma le está apostando a esa compañía o a esa economía de generar rendimientos, generar dividendos y utilidades que le permita materializarse en rentabilidades. Y esto es importante porque esto genera una oportunidad grande o de alguna forma todavía evidencia una oportunidad en renta variable internacional. Todavía podríamos decir que los mercados van a tener posibilidades de seguir presentando valorizaciones, pero claramente en un entorno de mayor volatilidad. Y acá definitivamente también vamos, ¿qué pasó el año pasado? Tuvimos un año estelar en acciones internacionales, principalmente para mercados desarrollados. Estados Unidos incrementó un 27%, bolsas en Europa un 17%. Ahí empezamos a ver una divergencia importante entre Europa y Estados Unidos. Y esa fue la historia positiva. Donde no fue tan positiva fue mercados emergentes, donde el índice de mercados emergentes rentó en territorio negativo, menos 2%, y China tuvo una caída de casi el 22%. Ese fue, podríamos decir, que el mayor impacto que tuvo mercados emergentes. Recordar que China pesa más del 40% en los índices, naturalmente es uno de los mercados más relevantes, y eso fue lo que nos afectó un poco. Pongo todo esto en contexto, ¿por qué? Desde allá es donde venimos en rentabilidades y qué vemos hacia adelante. Un entorno que ya les mencioné de crecimiento económico que sigue siendo constructivo para la renta variable. En un entorno claramente de mayor volatilidad. Pero aquí es donde es, por lo tanto, muy importante en esta fase del ciclo, sí la selección. Un gestor que conozca muy bien, que conozca los estilos, las regiones. Por una razón, ¿dónde empieza a haber una gran oportunidad? Vemos como las bolsas en Europa empiezan a estar rezagadas frente a Estados Unidos, por ejemplo. De hecho, el año anterior, Estados Unidos es el cuarto año consecutivo donde sigue siendo el índice de mayor rentabilidad frente al resto del mundo. Ese es un dato muy importante, porque cuando vemos la data hasta incluso desde 1975, la información muestra que más de 4 años consecutivos Estados Unidos rentando más que el resto del mundo no lo ha podido hacer. De hecho, cuando uno elimina el año anterior de estos 4 años, había habido un ciclo también casi de 4 años muy favorable para la renta fija, para la renta variable internacional Estados Unidos. Esto de alguna forma evidencia que es un mercado que, claro, ha presentado valorizaciones importantes. Recientemente se ha visto muy beneficiada por todo el tema de tecnología, de estas acciones de alto crecimiento. No solo son las tecnológicas, son acciones que le apuestan un crecimiento muy acelerado y que por lo tanto justifican un precio muy alto, porque lo que el mercado le apuesta es que el crecimiento va a ser tan alto que la justifican esa relación, por ejemplo, de precio sobre ganancia, o por ejemplo existen índices como precio relativo a precio, price to earnings growth, que esto de alguna forma es un ratio, un índice que permite estimar cuánto precio implícito está descontando en la acción ese crecimiento. Y lo que vimos es que las renta variable de crecimiento le apostó naturalmente a una aceleración importante de estas compañías en su capacidad de generar más ingresos, y esto es lo que generaba volatilidades. Por esta razón, cuando menciono que es muy importante tener un gestor que seleccione estos sectores y estilos, aterrizo a, primero, ¿dónde abre una oportunidad? Europa. ¿Por qué razón? Rezagado frente a Estados Unidos. No solo en factores de patrones que ya les mencioné, sino cuando se comparan índices, por ejemplo, de precio sobre ganancia, precio valor en libros, de acciones europeas frente a Estados Unidos, empiezan a estar en niveles muy por debajo de lo que se ha visto históricamente. Estos también son tendencias de muy largo plazo, por lo tanto vemos que hay valor en Europa, sumado que hay otro factor fundamental. Estados Unidos ha experimentado, fue la compañía, el país que más rápido salió de la crisis, la que tuvo la mayor inyección de capital por parte del Banco Central, de la Reserva Federal, y es el que también de alguna forma está experimentando mayores niveles de inflación,
y es donde la Reserva Federal va a tener que actuar mucho más contundente, por lo menos en el corto plazo. Esto abre el espacio para que el Banco Central Europeo, aunque va a ajustar las tasas de interés, no lo haga tan rápido e incluso va a mantener un programa de estímulo en el mercado todavía que va a favorecer la renta variable en Europa. Ese es un gran primer lugar donde vemos oportunidad. El segundo, mercados emergentes. Ya mencioné, el año anterior estuvieron en territorio negativo. En mercados emergentes debemos ser muy selectivos. Vemos oportunidades en general en mercados emergentes, pero hay un mercado que ya empieza a generar una gran oportunidad. China el año pasado tuvo un impacto más que, diríamos que mucho más que todos los mercados emergentes, como mencioné al inicio, y esto abre una oportunidad porque también su política monetaria y en general sus planes de estímulo van a mantenerse, y esto abre una gran oportunidad que no se ve en todos los países de mercados emergentes. Yo no quiero profundizar mucho más ahí, pero cuando hablamos de oportunidades, pues necesitas seleccionar muy bien. Y el último punto, Manuel ya lo mencionó, gran oportunidad en acciones value. Ya mencioné todo lo que pasó con las acciones de crecimiento, como se conocen como growth. Las acciones que están generando una gran oportunidad o el estilo que está generando una oportunidad son las acciones value. Pero hay que tener cuidado porque ya value ha venido generando mucho valor durante el año anterior. De hecho, ese índice, por ejemplo, o ese estilo, tuvo un desempeño relativo al resto de acciones muy fuerte. Por lo tanto, también hay que saber y estar acompañado muy bien de un gestor que sepa a qué niveles entrar. Vemos que value todavía tiene valor, sin embargo, pues hay que ser cuidadosos y tener una selección activa importante. Para concluir, ¿en qué portafolios podemos materializar todas estas oportunidades? La oferta en el voluntario es muy robusta, ya he mencionado fondos strategies, todo lo que tenemos en renta fija, pero en renta variable también tenemos bastantes portafolios. De hecho, en la plataforma del voluntario tenemos más de 40 portafolios de inversión, y en la parte de renta variable tenemos un portafolio que vemos donde puede generar muchas oportunidades. Primero, el inversionista que quiera atacar una oportunidad en renta variable internacional, pero de forma diversificada, el portafolio Acciones Global, que en alianza con JP Morgan lanzamos el año anterior. Es un portafolio que invierte en todo el mundo, tiene claramente un componente de Estados Unidos que consideramos que, aunque es el que está en niveles más altos, todavía pues sigue siendo uno de los mercados de alta liquidez, de mayor diversidad de acciones. Tiene ese componente de acciones, pero a su vez también de renta variable en Estados Unidos, pero a su vez también tiene un componente importante en acciones europeas que vamos a seguir incrementando. Y tercero, tiene un componente en acciones emergentes que vamos a incrementar, sumado a que estamos y tenemos unos gestores puntuales y unos fondos que solo están enfocados en value. Entonces es una gran oportunidad para inversionistas. Este portafolio que tenemos en alianza con JP Morgan, con todas sus capacidades a nivel global, para un inversionista que quiera materializar muy bien esas oportunidades. Ese es el primer portafolio que quisiera mencionar. El segundo, acciones, mercados emergentes, ha sido un portafolio que ya es mucho más enfocado en este segmento y en donde vamos también a capturar todas las oportunidades que mencioné. China, entre otros subsectores o estilos que estamos viendo con mucho valor en mercados emergentes. El tercero, acciones europeas. Acciones Europa es un portafolio para el inversionista que solo quiera estar dedicado a esa región, y ahí vemos valor de forma importante. Y para concluir, tendríamos nuestra mezcla diversificada entre acciones, entre strategies mundo sostenible, strategies mundo moderado y strategies conservador, que lo hacen en mucha menor medida. Diría que los que tienen mayor exposición son mundo sostenible y strategies moderado. Con eso resumo de alguna forma una oferta bien atractiva para los inversionistas que quieran exponerse a estilos y a regiones, o tener exposición en renta variable diversificada a través de los strategies, diversificada también entre renta fija y activos alternativos. Creo que es una oferta muy amplia. Para concluir, nuestro fondo oportuno también busca materializar oportunidades que estamos viendo puntuales en los diferentes mercados, y ahí las estamos capturando. Entonces, con eso cierro muy bien, Cata, tu pregunta. Muy de acuerdo, Juanse, una oferta muy robusta, como bien lo has dicho, y la verdad es que, pues digamos que definitivamente Scandia está, mediante su gestión activa, pues aprovechando
esas oportunidades de las que tú estás hablando en todos los portafolios. Ahora, no te quiero dejar ir con este tema porque ha habido mucha recurrencia de preguntas sobre el tema de nuevas tecnologías. Entonces hemos hablado de valor en value, pero sabemos que nuevas tecnologías tienen sesgo, digamos, de crecimiento. Y un poco la preocupación que están aquí planteando en nuestra audiencia es, en un entorno de mayor costo de endeudamiento para las empresas, sabemos que las empresas del sector tecnológico son altamente apalancadas. Entonces la pregunta concreta es, desde un punto de vista de estrategia, de estrategia, ¿cómo estás implementando y cómo estás capturando las oportunidades que se están abriendo en nuevas tecnologías y los riesgos que se están también ampliando en este sector, en nuestro fondo puntualmente, nuevas tecnologías? Muy buena pregunta y qué bueno que lo trajiste acá, no había mencionado eso. La explosión y el crecimiento y el valor que dio la pandemia y la aceleración que dio a esa tendencia tecnológica que llegó hace muchos años y que está para quedarse, le dio una aceleración y muchas transformaciones tecnológicas que le generaron muy buen desempeño a este grupo de acciones y que las impulsó principalmente durante el 2020, incluso el 2021 lo vimos prácticamente hasta el primer semestre y casi hasta el tercer trimestre, donde diría uno que alcanzamos los máximos de los índices, y un índice que refleja muy bien, no solo tiene acciones tecnológicas, pero refleja muy bien ese componente de tecnología que es el índice Nasdaq, pues alcanzó máximos históricos y tuvo una rentabilidad importante. Atacando y un poco respondiendo a tu pregunta, ¿dónde hay oportunidades y cómo lo estamos aterrizando en nuestros portafolios? Sí, no se puede desconocer que fue el índice donde se han presentado las mayores valorizaciones, y eso de hecho fue lo que impulsó a Estados Unidos a tener ese desempeño tan fuerte frente a muchos otros índices. Y sí, también no se puede desconocer que muchas de estas acciones se han cotizado a múltiplos muy altos. Y esto claramente no se puede desconocer y es una realidad. Lo que pasa es que también el ajuste se ha dado muy rápido y se ha dado en poco tiempo, y esto abre oportunidades. Enero no fue un buen mes para las acciones de tecnología, pero abre oportunidades porque también hemos visto cómo muchas de estas transformaciones no llegaron puntualmente, llegaron para quedarse. Lo que pasa es que recientemente, claro que cuando les cuento esta historia de crecimiento, sí genera ruido cuando un Facebook pues, presenta estos resultados y, por ejemplo, proyectos que tenía implementados no se van a materializar, tienen un impacto en la acción. Netflix, por ejemplo, el crecimiento de usuarios ha sido exponencial, pero cuando ya no puedo crecer al mismo ritmo que lo puedo hacer antes, voy a seguir creciendo, pero no al mismo ritmo, pues genera estas volatilidades en su acción puntualmente. Y esto se puede extrapolar a muchas otras acciones, pero esto abre oportunidades porque no son compañías que presentaron una oportunidad puntual y que va a desaparecer cuando el mundo se normalice. Son tendencias que llegaron para quedarse. Todos vamos a seguir teniendo estas conferencias virtuales. Vamos a tener un tema remoto que va a mantenerse mucho más tiempo. Por lo tanto, para un inversionista, tener exposición en tecnología, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, y aterrizándolo a nuestro portafolio, se me olvidó mencionarlo, nuestro portafolio Nuevas Tecnologías es otro portafolio que invierte intensivamente en estos sectores que le permite a un inversionista diversificar muy bien en este segmento. Y que adicionalmente nuestra composición gradualmente la estamos migrando hacia temáticas que vemos que van a tener mucho valor, como son biotecnología y robótica. Pronto los vamos a ver en nuestro portafolio, y esas nuevas transformaciones que está teniendo nos va a permitir capturar en esos segmentos que están transformando y siendo totalmente disruptivos en el mundo, y lo estamos haciendo de la mano de los mejores gestores a nivel global. Y esa es una de las estrategias que estamos implementando, y ahí, por lo tanto, es un portafolio que también debe encajar muy bien. Lo que pasa es que en un momento de valorizaciones altas, si no puedo desconocer que se debe tener una porción del portafolio, pero no en un momento de altas valorizaciones debe complementar la oferta, pero no debe ser el portafolio donde yo tenga todo mi potencial, todo mi ahorro o una concentración muy alta, porque definitivamente ya no es momento para tener una concentración muy alta. Sí entra a encajar muy bien la oferta diversificada, pero no el foco total de mis inversiones.
De acuerdo, Juan. Yo creo que resaltaría ese mensaje tan potente. Es la cuarta revolución, digamos, tecnológica llegó para quedarse, entonces hace completo sentido tener exposición en tecnología y obviamente no, desde un punto de vista de estrategia, nuestro fondo va a estar, digamos, enfocado en aquellos sectores de alta persistencia a lo largo del tiempo, como estos temas de robótica, ciberseguridad, biotecnología, etcétera, etcétera. Pero también muy importante resaltar que este sector, que es un sector de alto crecimiento, tiene altísima volatilidad. Entonces, yo como inversionista tengo que ser muy, muy cauto en qué porcentaje, digamos, de mi portafolio voy a destinar a esa inversión tan volátil, porque dependiendo de mi perfil de riesgo, de mi horizonte de inversión, pues puedo aguantar o no esos niveles de volatilidad. Entonces, yo creo que es un mensaje muy poderoso. Y aquí voy a aprovechar a Manuel y le voy a preguntar un par de cositas también que nos han venido diciendo. Hay gente, pues digamos que Juan Sebastián nos ha hablado de unas oportunidades extraordinarias en renta variable y Manuel también nos ha dicho, ojo que en la renta variable no necesariamente todo es como tecnología súper volátil, hay unos sectores y hay unos factores que son un poco menos volátiles. Pero yo, digamos que si no tengo el tiempo y soy un poco más que un inversionista que quiero dejar digamos, dejar mi dinero que crezca en el tiempo y no estoy como empoderado buscando esas oportunidades tan tácticas, sino más bien quiero delegar esa gestión. Yo quisiera, Manuel, preguntarte, digamos, esas opciones como Invested o esas opciones, digamos, de delegación, ¿cómo me ayudan a mí para buscar esa mezcla idónea que esté en línea con mi objetivo de inversión, mi horizonte de inversión y por supuesto, pues lo que hablaba Juan Sebastián, mi tolerancia al riesgo? Ok. No, ya te respondo eso y a toda la audiencia quiero complementar un poco lo que dijo Juan Sebastián porque hay unos temas bien importantes y entre esos temas importantes es en estos momentos deleguen, digamos, la gestión a cierto tipo, pues a gestores que evalúen muy bien los sectores, evalúen muy bien los temas. Esto lo digo, digamos, por lo siguiente, porque también he visto, digamos, preguntas que nos dicen, oye, ¿por qué las acciones de energía no han mostrado lo que es el petróleo? No, sí lo han mostrado. Realmente, digamos, las acciones de energía en el mundo, el sector energético, si uno mira la parte energética en el Standard & Poor's, han subido más del 15% durante este año. Entonces, sí refleja un petróleo en esos niveles. Y cuando uno va y mira sectores específicos y subsectores, por ejemplo, financieros le ha ido muy bien, los subsectores seguros van muy bien, bancos regionales van muy bien, y hay algo que me ha llamado poderosamente la atención cuando uno mira, digamos, esto, y es que, claro, si uno ve el sector agregado servicios de comunicación, que incluye acciones como Google, como Facebook, pues va negativo, pero cuando uno va y mira el sector telecomunicaciones, que es una parte de ese sector, va positivo en el año. ¿Por qué quiero decir esto? Porque muchas veces uno mira, digamos, el Standard & Poor's en su totalidad, en su globalidad, pero realmente un gestor lo que puede hacer es aprovechar esas oportunidades del mercado mucho más precisas. También, otra de las cosas, digamos, complementando a Juan Sebastián, es que en estos últimos años aumentaron dramáticamente algo que se llaman las compañías zombie. Las compañías zombie, digamos, para las personas que no saben, son compañías que, digamos que su utilidad únicamente les alcanza para pagar los intereses de la deuda. Y hay muchas, digamos, de estas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en el momento en que empiezan a subir las tasas de interés, pues va a aumentar la deuda y muy probablemente muchas de esas compañías zombie pues van a quedar al descubierto. Decía Warren Buffett, uno sabe quién se está bañando desnudo sencillamente cuando la marea baja y eso es lo que va a suceder. En estos momentos son clave esos gestores y también es clave y complementando digamos el video de Juan Sebastián, mercados emergentes tienen un positivismo y una cosa hacia adelante muy interesante. Si uno coge por periodos de tiempo, uno puede decir que por allá entre el año 90, después de la crisis de Japón y todo esto, y el año 2000, en Estados Unidos las acciones fueron growth, después digamos entre el 2001 y 2007 fueron value, y otra vez entre el 2008, 2009 y 2021 fueron growth. Pero ¿por qué es el mensaje, digamos, que quiero transmitir acá? Porque cuando uno ve el periodo 2001, 2007 o 2008, al tiempo que subieron las acciones value, se valorizaron mucho las acciones de mercados emergentes. Y probablemente muchos tienen en la cabeza lo que sucedió en Colombia en el año 2003, 2004, 2005, cuando en 3 años la bolsa de Colombia subió casi un 900%.
hubo años en que tuvo unas subidas del 80%, del 120% y todo esto. Pero ese tipo de oportunidades las toma, digamos, un gestor. Ahora, ¿cómo se delega, digamos, esto? En el plano local, pues tenemos Invested, que es básicamente en el fondo voluntario, y esto es importante, digamos que por medio, digamos, de herramientas estadísticas más la capacidad humana de todo el equipo de inversiones, se escogen, digamos, unas mezclas que respondan a ciertas necesidades. Entonces, ahí hay 18 mezclas en las cuales, llenando el perfil, pues puedo, digamos, escogerlas y eso me funciona bastante bien. Cuando uno se va al mundo internacional, y acá es nuevamente el llamado a que tenemos, digamos, la corresponsabilidad de unas plataformas internacionales muy potentes y que me permiten hacer muchas cosas, pues el mundo que yo tengo así, nuevamente se me amplía, digamos así. Obviamente, cuando a uno le ponen 50.000 fondos mutuos delante y le dicen, bueno, ¿en qué quieres invertir? Pues uno, pues, o uno también, digamos, como que entra en shock y se queda paralizado porque uno no lo sabe. Pero digamos que aquí es importante que también en el mundo internacional, pues por medio, digamos, de nuestro aliado, de nuestro broker, que es una entidad en Uruguay llamada AIBA, pues también hay unos portafolios Goldenheim que me permite, digamos, también entrar en unas mezclas eficientes. Obviamente, si yo quiero escoger y quiero ser mucho más preciso y escoger el ETF del sector asegurador en Estados Unidos, lo puedo hacer y eso me lo permite, digamos, una plataforma de inversión internacional. Si yo quiero escoger el fondo de acciones de baja capitalización, value en Estados Unidos, de un subsector específico, eso también lo puedo hacer y ser tan preciso, digamos, como yo quiera. Pero resumiendo, para ir cerrando el tema de acciones, ¿dónde veo, digamos, mucho valor? En las value. Veo mucho valor en emergentes hacia futuro. Creo que, por ejemplo, los temas que dijo Juan Sebastián, robótica, ciberseguridad, inteligencia artificial, son temas que hay que darles tiempo, pero que van a estar en boga durante los próximos años y eso es importantísimo. Y a esos subsectores también, si quiero ser tan específico, puedo hacerlo. O delego en nuevas tecnologías, o me voy, digamos, por uno de los fondos que maneja AIBA, que también tiene, digamos, un fondo de tecnología similar, o puedo escoger el ETF de robótica, digamos, en una plataforma internacional y eso me funciona, digamos, bastante bien. Simplemente, digamos, me extendí un poco, pero quería, digamos, ahí cerrar con emergentes, value y algunos temas, digamos, muy puntuales que creo que le están dando mucha potencia a los portafolios de cara hacia el futuro. De acuerdo, Manuel. No, tú has tocado unos temas fundamentales y es, bueno, digamos que vamos empezando a cerrar porque ya se acerca nuestro final, pero digamos que el mensaje contundente es, número uno, hay muchas oportunidades. Esas oportunidades las puedo plasmar y las puedo lograr a través de la oferta de valor que tenemos en Scandia y dependiendo de los montos. Si tenemos, digamos, un monto mayor, tenemos todo el tema offshore, que lo podemos hacer con nuestra corresponsabilidad de AIBA, obviamente pues con la asesoría del equipo de Manuel, que es espectacular. Y aquí tenemos un universo más o menos sin límite de opciones. Entonces es espectacular ese tema, pero claramente sin necesitar acompañamiento y la asesoría. A escala local tenemos toda la oferta de valor del voluntario que Juan Sebastián nos ha hecho referencia con contundencia, nos ha dicho tenemos muchos portafolios. Claramente este año estamos viendo fuerza en oportunidades, como lo decía, de valor o value, con temas claramente posibles en emergentes, en Europa, y esas oportunidades las estamos capturando en todos nuestros portafolios que tienen acciones, en nuestras ofertas, digamos, dedicadas a renta variable o en nuestras ofertas balanceadas, también estamos incorporando mediante esa gestión activa y obviamente escogiendo los mejores ETFs, los mejores gestores para los fondos de gestión activa y aquí lo tenemos y obviamente no necesitamos montos tan grandes como para invertir en offshore, pero igual lo podemos hacer de forma directa vía nuestros strategies o lo podemos hacer delegando vía, digamos, un programa de inversión que se llama Invested, donde básicamente cuando yo lleno una información y pongo un poco cuál es mi objetivo, mi plazo, mi tolerancia al riesgo, me da una sugerencia de mezclas de mis portafolios que en principio desde un punto de vista de alocación estratégica responde digamos a esa mezcla
que va en línea con esa búsqueda de esos objetivos. Yo aquí estoy delegando, hay unos rebalanceos, digamos, periódicos, es un tema más estratégico, no es un tema de cambios dramáticos, porque básicamente yo lo que quiero es que es una mezcla que esté en línea con lo que yo estoy buscando. Entonces tenemos muchísimas opciones para todos los gustos, para montos muy altos, montos medianos, montos pequeños, a nivel local, a nivel internacional, fondos dedicados, fondos balanceados y claramente, pues digamos, aquí estamos para darles la asesoría. Igualmente, hemos hablado de toda esta oferta del voluntario, pero resulta que en la fiduciaria también tenemos una oferta de valor que nos permite exponernos a la renta variable. Y yo aquí quiero aprovechar a preguntarle a Carolina que nos cuente un poquito cuál es ese fondo de inversión colectiva que nos ayuda a exponernos a la renta variable a través de la fiduciaria. De acuerdo, Cata, es FIC Dinámico, salimos en marzo del año pasado, ya vamos a cumplir un año y siguiendo con el mensaje de diversificación, yo creo que ha sido muy exitoso en este aspecto. Buscar diversificar, no estar atado solamente a un activo. Nosotros tradicionalmente manteníamos fondos 100% renta fija, pero lo que hemos buscado no solamente es diversificación por tipo de activo, sino también de riesgo soberano que se nos materializó durante el 2021. Entonces, buscamos que la estrategia esté en un 25% en acciones. Usualmente las mantenemos en acciones internacionales, pero hoy en día, viendo el alfa que ha producido la renta variable local, las acciones en Colombia, pues también hemos buscado aprovechar esa oportunidad. Pero lo que les quiero decir es que ese 25% está alocado o constituido de las estrategias y oportunidades que tanto Juan Sebastián como Manuel hablaron. Tenemos la misma posibilidad de irnos a fondos mutuos, a ETF en diferentes regiones, en diferentes sectores, y buscamos ser muy activos en esta posición. El otro 75% es en renta fija, en títulos del gobierno colombiano, CDTs o bonos, con plazos entre 5 y 7 años principalmente. Entonces, es un fondo que nació de cero en marzo del año pasado y logramos hoy en día tener unos activos bajo administración de alrededor de 27.000 millones. La buena noticia es que no solamente la persona natural, sino la persona jurídica, algunas compañías que tienen excedentes de liquidez, compañías familiares, fundaciones, universidades, bueno, un sinnúmero de instituciones que tienen la posibilidad de tener recursos de mediano y largo plazo, es una muy buena alternativa de inversión, muy diversificada y que logra capturar oportunidades tanto de los títulos como del mundo de las acciones. Entonces, es una muy buena mezcla y ahí también estamos buscando ya incorporar todos los principios de ESG, de todo este tema. No quiere decir que a lo largo de los portafolios que administramos no lo hacemos, pero queremos empezarle a dar un mayor sesgo dentro de la fiduciaria al FIC dinámico en este aspecto, sobre todo porque sabemos que el mundo de las acciones tiene incorporado en mayor medida todos los aspectos medioambientales, de gobierno corporativo y sociales, que el mundo de la renta fija, que está empezando a hacerlo sobre todo a nivel local. Entonces, esa es la oferta de valor y pues esperamos que tenerlos muy pronto en la fiduciaria. Perfecto, Caro, muy claro y pues contundente. FIC dinámico. FIC dinámico es la oferta de valor que nos permite exponernos acciones en la fiduciaria. Nos quedan 15 minutos y entonces acá vamos a empezar con una dinámica tipo pop quiz. Entonces yo voy a ser muy estricta y les voy a preguntar rápidamente preguntas del panel y ustedes me las tienen que responder muy rápido. Entonces, esta es fácil para Manuel. ¿Cómo podemos contactarte a ti y a tu equipo? Dicen acá. Bueno, no, es muy sencilla. Si tienen FP por medio de su FP, y básicamente digamos que todo esto que estamos hablando, sus asesores financieros, pues son los que se sientan con ustedes y transmiten, digamos, como todo esto, cómo ya se enfoca, digamos, en el tema. Si no tienen un asesor financiero, escríbanos a Wealth Management. Ahorita se los pongo acá en el chat para todos porque sé que a veces Wealth Management es difícil. wealthmanagement@scandia.com.co. Entonces esa es la forma. Perfecto, Manu. Ahora pop quiz para Juan Sebastián. ¿Qué estás viendo en acciones energéticas? Energéticas, hay valor en la medida en que todavía los precios de petróleo se mantengan al alza. Sin embargo, no desconocería que ya ha habido una valorización importante en este segmento. Puede materializarse rentabilidad, sí, pero hay que ser selectivos. Algunas compañías enfocadas, por ejemplo, en petróleo puntualmente, incluso en la región,
todavía no ha materializado todo ese potencial y ahí vemos valor. Entonces creo que es un segmento para estar por el momento, pero hay que ser muy cauto también porque tiene una volatilidad muy alta, complementa bien la oferta de valor, cautela con los niveles actuales. Perfecto. Ahora para Carolina, ¿qué estás viendo para el mercado accionario local? Yo pienso que debemos aprovechar, digamos, las sopas le han imprimido dinámica. Era un mercado que estaba demasiado paquidérmico como zombie, como lo estaban mencionando, pero era por su comportamiento. Creo que esto le ha dado una dinámica interesante. Hay muchísimo valor. Nosotros estamos completamente rezagados de todo el movimiento que existió el año pasado en desarrollados e incluso en muchas emergentes. Creo que se le está incorporando o poniendo una prima de riesgo político, pero en la medida que resolvamos eso, hay oportunidad en ciertos nombres, ciertas compañías. Creo que hay que estar ahí en un portafolio dinámico, que genere esas y que aproveche esas oportunidades. Entonces, veo oportunidad en el corto plazo. De acuerdo, Caro. Y esta va para Manu. ¿Qué estás viendo en el sector inmobiliario en Colombia? No, yo creo que el sector inmobiliario, Cata, tiene, digamos, muy buena dinámica. Obviamente, el sector inmobiliario tiene una característica importante y es que ante estos eventos de inflación con los que empezamos a hablar, responde muy bien. Creo que es un sector que se está diversificando no solo en Colombia, sino en el mundo. Por ejemplo, el otro día quedé sorprendido de saber que Estados Unidos, por ejemplo, a ver, todos hablamos de tecnología, todos hablamos de muchas cosas, hablamos de datos, pero esos datos tienen que estar físicamente en alguna parte, en unas bodegas, en unos eventos especiales. Estados Unidos tiene el 80%, digamos, de donde se guardan esos datos, esos servidores, y es un sector inmobiliario, por ejemplo, muy bonito. Entonces, pongo el ejemplo Colombia, pongo el ejemplo Estados Unidos, pero sector inmobiliario, desde mi punto de vista, siempre va a ser importante, siempre va a ser ganador, siempre va a ser útil, siempre es necesario estar invertido. Y sobre todo diversificado, porque pues ya vimos lo que pasó en Colombia. Mucha gente compraba bodegas, oficinas, una por una, y cuando estalla la pandemia se quedan con las oficinas vacías. Tengo muchos inversionistas con ese mismo tema. Entonces, revisar, digamos, también fondos inmobiliarios en Colombia y afuera, pues es bien útil y bien importante. Perfecto, Manu. Y en ese sentido voy para Juanse, que también va a complementar, pero de una vez te pregunto, el pop quiz es, en términos de alternativos como un todo, ¿qué estás viendo? Muy bien, Cata. Sí, quería complementar que en un contexto de inflación, la renta, los activos inmobiliarios tienden a valorizarse, porque bien sea por los ingresos que generan, porque se ajustan con la inflación, o los inmuebles también se ajustan por lo menos al precio de la inflación o más, al incremento de la inflación o más. Eso de alguna forma permite una valorización importante en un contexto y esta mezcla de inflación hay que mezclarlo para la renta, para los fondos inmobiliarios en un contexto de crecimiento, que es en el que estamos. Colombia y la región va a crecer. Hay inflación, sí, que favorece la renta, la inversión inmobiliaria. Factores fundamentales para tener en cuenta y que generan oportunidad. Y eso lo conecto con activos alternativos. Activos alternativos, vemos la tendencia global como cada vez no solo los inversionistas institucionales, nosotros a través de nuestros fondos de pensiones obligatorias invertimos intensivamente desde hace muchos años en activos alternativos y hemos visto cómo se ha transmitido eso a los resultados de los fondos porque hay unas oportunidades gigantes. Llevamos más de 10 años invirtiendo en estos activos y tenemos unas capacidades importantes. Ahí hay mucho valor en todos los segmentos. Hay una transformación importante en alternativos porque vemos como no solo los inversionistas institucionales están migrando hacia allá, sino los inversionistas, personas naturales, públicos, retail. Cada vez están teniendo más de estos activos, pidiendo más, y hacia allá es donde se está moviendo una parte del mundo de las inversiones. Entonces, no solo es fondos de capital privado que invierten en compañías para transformarlas, sino también finca raíz, ya lo mencionamos, infraestructura. En Colombia hay un potencial gigante en infraestructura que estamos materializando, y incluso a nivel global, pero diría que para el caso colombiano hay un valor importante. Crédito privado, hay oportunidades en crédito privado para gestores alternativos también. Yo creería que eso resume muy bien. Y por no desconocer el último punto, Venture Capital. Todas las transformaciones de emprendimiento se están haciendo
y hay gestores de fondos de venture capital, que son los que están comprando los nuevos Nubank, los nuevos Rappi, los nuevos, pongamos en la lista cualquiera de todos estos nuevos emprendimientos a nivel global que han llegado a una escala gigante. Ahí hay grandísimas oportunidades para un inversionista, naturalmente, de muy largo plazo. Y el último punto en activos alternativos para considerar es no desconocer que son, la liquidez es mucho más limitada, comprometes capital durante mucho más tiempo, sí te mejoran los retornos de un portafolio, pero pues tienes ese tema de alguna forma que tienes que comprometer capital un tiempo, y eso es muy importante de cara a un inversionista. Bien administrado, genera un valor, y para eso la selección de gestores y el conocimiento que tenemos en Scandia es clave. Perfecto, bueno, pues ya nos acercamos al final. La última, que está como bien contundente, vamos a ver quién me la responde. ¿Qué opinan de criptos y metaverse? Tal vez Manu, que le gusta como esos temas así. No, a ver, yo tengo, digamos, acá varias cosas. Me gustan los temas, pero realmente todavía no he logrado entender el mundo de criptos en su totalidad. Sin embargo, creo que es algo que llegó para quedarse. O sea, sería, digamos, tratar de tapar el sol con los dedos, el decir que los criptos no. Pero de todas formas siguen siendo volátiles, siguen, digamos, no teniendo unos instrumentos de inversión tan fáciles como otro tipo, digamos, de activos, ¿sí? Hasta ahora están saliendo ETFs de criptos, hasta ahora están saliendo fondos mutuos de criptos, hasta ahora, por ejemplo, los grandes bancos y las grandes casas gestoras están metiéndose, digamos, en el mundo de criptomonedas. Entonces, ¿es un activo valioso? Puede serlo, pero digamos que todavía para mucha gente no es tan fácil. Sí hay muchas plataformas, pero también tienen a veces sus complejidades para sacar la plata, etcétera, etcétera. Es un activo muy volátil, eso sí, yo creo que el que quiere invertir en criptos lo tiene que tener, digamos, totalmente claro. Es un activo supremamente volátil. Y así como subió hasta 60,000, cayó otra vez hasta 35,000, y estoy hablando de Bitcoin, sin contar, digamos, toda Ethereum y todos los que vienen por detrás, pero empezar, digamos, con una diversificación pequeña, al que le guste puede ser importante. Yo personalmente, yo, por ejemplo, digamos, veo oportunidades más en otras cosas. Veo oportunidades, me gustan mucho más las acciones, me gustan mucho más, por ejemplo, estos temas de robótica, ciberseguridad que les hablé anteriormente, y eso me llama mucho la atención. Entonces, pues, al que le guste, pues adelante, pero realmente una porción muy pequeña, una porción en que sepas que tienes de pronto que moverla muy rápido, y que todavía los instrumentos no son tan sólidos como si lo están en bonos, en acciones, en los fondos privados de los que habló Juan Sebastián, que hay unas oportunidades bien interesantes, sobre todo con toda la liquidez que hay en el mundo, ¿no? De acuerdo, pues no, definitivamente hemos tocado temas de todo tipo. Esta charla ha sido absolutamente, digamos, constructiva y profunda, y hemos aprendido de oportunidades en renta fija, y hemos visto los fondos de renta fija que se ofrecen en Scandia, como Bonos Colombia Plus, en pesos, renta fija global, en dólares, fondos, digamos, con plazo al vencimiento más corto como Strategies Liquidez o Strategies Conservador, o estrategias balanceadas como Strategies Moderado. Hemos hablado también de toda esa oferta de valor espectacular en renta variable, en el fondo voluntario, acciones en Europa, acciones emergentes, acciones en Estados Unidos, acciones nuevas tecnologías. Hemos hablado pues de esas estrategias, digamos, gestionadas como acciones global, mundo sostenible, el oportuno. Hemos hablado de activos alternativos como ese portafolio que estamos ofreciéndoles de activos alternativos. También hemos hablado, digamos, de oportunidades que te ayudan a delegar un poco esa digamos, escogencia de fondos como Invested, y hemos también hablado de esas oportunidades afuera en el offshore. Y claramente en el mundo fiduciario también hemos hablado de oportunidades puntuales como el FIC efectivo, el FIC multiplazo y el FIC dinámico. Adicionalmente, hemos discutido un poco ese entorno de volatilidad que abre oportunidades, que implica posiblemente de corto plazo tener en algunos momentos o ver desvalorizaciones, pero sin perder ese horizonte
de mediano y largo plazo y sin perder de vista ese objetivo que me estoy planteando a la hora de crecer un patrimonio. Y por supuesto, aquí estamos para asesorarlos y su Financial Planner está para ayudarles y contribuirles en ese proceso de planeación financiera. El que está empezando, pues tiene las opciones en Colombia, el que tiene más patrimonio puede diversificar en un sinnúmero de opciones offshore, el que quiere gestionar, digamos, su liquidez, tiene el tema de la fiduciaria, que es muy rápido y hay muchas opciones. Pero lo importante es todo este tema de la planeación financiera que implica, como lo dice Carolina, un proceso de inversión consciente. ¿Para qué estoy invirtiendo? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi horizonte? ¿Cómo no desesperarme si veo pérdidas de corto plazo y mantener esa disciplina y mantener, digamos, esa consistencia en mi alocación estratégica de portafolios a lo largo del tiempo sin pasar de un lado, sin pasar de un perfil conservador, agresivo y ser consistente porque claramente la historia nos muestra que esa persistencia y esa consistencia nos permite obtener los mejores resultados en el largo plazo. Y si yo me dejo guiar o me dejo guiar pues por la emoción, por la amígdala, puedo cometer errores. Entonces, los mensajes han sido muy poderosos. Pero antes de irnos, también Pop Quiz, cada uno de ustedes tiene un minutito para un mensaje bien inspirador, bien contundente de despedida. Y pues bueno, adelante, empecemos con Carolina. Cata, me quitaste mi mensaje inspirador, lo de inversión consciente. Seamos conscientes en lo que estamos invirtiendo. No solamente cuando hago una inversión, yo no estoy comprando una rentabilidad, sino asumiendo unos riesgos. ¿Cuánto riesgo quiero asumir? Ninguno. Entonces me voy a un portafolio realmente conservador o tengo la capacidad de asumir un riesgo mayor. Ahí me voy a un perfil moderado. No, lo que no quiere decir que no veamos los rendimientos pasados el comportamiento de los rendimientos de los fondos, pero eso no quiere decir que se comporten hacia futuro. Yo estoy asumiendo unos riesgos cuando estoy invirtiendo y es válido el que quiere invertir de manera agresiva, rápida, criptomonedas, acciones tecnológicas, es muy válido como el que quiere invertir en el corto plazo. Y lo hemos visto sobre todo en las compañías, en las empresas, las compañías familiares y demás que poco a poco tienen una mayor posibilidad de dejar los recursos en el tiempo, de diversificarse. Entonces, inversión con conciencia y diversificación de los recursos. Perfecto, Caro. Dale, Juanse. Mensaje. Sé que hemos experimentado muchísima volatilidad y hemos tenido unos años de muchos ires y venires de los mercados, momentos muy positivos, momentos complicados, y ha habido mucha volatilidad. De hecho, este inicio de año para las acciones fue muy complicado, incluso para la renta fija, y el año pasado fue complicado para la renta fija. Pero toda esta volatilidad, lo que consistentemente durante todos estos casi 20 años en inversiones, lo que uno siempre encuentra es que todo esto genera oportunidades para inversionistas de largo plazo cuando se tiene un objetivo muy bien definido, muy bien estructurado en una planeación financiera, y esto permite capturar oportunidades y generar crecimiento de capital de una forma muy bien diversificada, pero también muy bien asesorado. Todos estos elementos los tenemos en Scandia, una amplia oferta de productos, capacidad de invertir en todos los mercados, con la mejor calidad de asesoría, y adicionalmente tenemos las herramientas tecnológicas para incluso abordar esto, herramientas como Invested que complementan esta oferta de valor, simplemente acompañan todo este proceso de asesoría financiera y que facilita la vida. Entonces, creo que estamos en un momento de oro y soy positivo en Colombia. Creo que estamos en una posición privilegiada. Cuando las cosas se resuelvan, vamos a quedar en una posición en Latinoamérica muy, muy favorable que nos va a permitir capturar oportunidades de inversión muy, muy atractivas. Perfecto. ¿Y ahora, Manuel? Bueno, primero el mensaje no tan inspirador, y es que nos quedaron muchas cosas en el tintero, pero los estaremos también invitando a nuevos eventos para que nos acompañen, porque realmente pues finalmente todo esto de acá fue una pequeña muestra de todo lo que podemos hacer en Scandia, de los equipos de inversiones, de los equipos, digamos, de asesoría y de la mano, digamos, de los financial planners. Mi mensaje, digamos, final también es que
el mundo es tan amplio en temas de inversiones, digamos, si uno toma las bolsas, son 150 años de historia y realmente cuando uno habla, entonces mucha gente le dice, pero es que la bolsa se va a caer, es que está muy sobrevalorada. No, el que en el 2000 entró pensó que estaba sobrevalorada, sí hubo, digamos, una corrección, pero hoy tiene más plata. El que entró en el 2007 igual, y así ha sido la historia. Siempre hay oportunidades y realmente delegar esas oportunidades a un gestor en la parte local o en la parte internacional, pues es muy, muy, muy válido. También recuerden que, y esto no lo dice Manuel García, esto no lo dice Scandia, esto digamos se ha demostrado con evidencia empírica y estadística, la gente que le va mal en el mundo de las inversiones es la gente que sale corriendo. La gente, digamos, que está invertida es la gente que mejor le ha ido y esto se ha demostrado, como les digo, por casas de inversión como JP Morgan. ¿Por qué? Básicamente porque los mercados a veces caen, pero rebotan y esos rebotes, si uno salió corriendo y se desinvirtió, se los perdió. Y al perdérselos, pues obviamente hay unos temas, digamos, complicados porque ya comienza uno a tratar de recuperar de una base más baja. Entonces, aquí de la mano, digamos, de los asesores, de los equipos de inversiones, pues hay muchas oportunidades, muchísimas. Es que realmente los colombianos estamos acostumbrados a ir al CDT de la esquina. No, el CDT sí realmente cambiemos ese chip. O sea, hay bonos, hay acciones, hay activos alternativos, hay inversiones afuera, hay inversiones adentro, hay inversiones en todo lado. Y realmente el mundo de las inversiones es muy bonito. Es para aprovecharlo. Ese sería, digamos, como el mensaje final. De acuerdo, Manuel, también un mensaje muy contundente. Entonces, pues, muchísimas gracias a las casi 700 personas que se conectaron a hablar con nosotros. Muchísimas gracias a Manuel, a Carolina, a Juan Sebastián. Y no olvidemos esos mensajes tan importantes. Hay un universo de inversiones que te está esperando. De la mano de Scandia y tus asesores, estamos ahí para que tú accedas a ese universo y no olvides el tema de la inversión consciente y sobre todo de la diversificación. Muchísimas gracias y esperamos tenerlos de nuevo en este tipo de eventos. Para mí fue un rato espectacular, hablamos delicioso y un placer poder compartir estos espacios con ustedes. Hasta la próxima. Chao. Gracias, hasta luego, feliz día. Gracias, chao.